Primera de Timoteo 2:5. Seguimos con nuestro estudio denominado Cristología. El bloque A, la persona de Jesucristo. El tema 6, Jesucristo, verdadero hombre. 1. Porque no vamos a terminar en una sola clase, entonces lo vemos en al menos 2 clases. Nuestra cita base es Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vamos a orar. Señor, pedimos humildemente dirección en esta tarea tan maravillosa, trascendental e importante en nuestras vidas, que es predicar y escuchar tu palabra, mi Dios. Te pido que así como esta palabra sale de mi boca y viene de parte tuya, entre, Señor, ciertamente por los oídos a la cabeza de mis hermanos, baje al corazón, y en ambos, en los que escuchan y el que habla, Señor, produzca un fruto de apacible justicia, Señor, que verdaderamente haya transformación en nuestras vidas. No podemos amar a quien no conocemos, y no te podemos conocer por medio de sentimientos y emociones, porque cada quien te conocería a su manera. Te queremos conocer por medio de la Escritura. Por eso es que nos damos a la tarea de buscarte en la Escritura, Señor Jesucristo. Gracias por darnos esta oportunidad tan maravillosa, en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Su deidad y su humanidad son perfectas. En Cristo están presentes todos los distintivos de humanidad, como lo vamos a ver a continuación en nuestro estudio. Hablar de la humanidad de Jesucristo es de mucha importancia en una correcta y ortodoxa cristología, pues cuando tú ignoras, minimizas o restringes tanto la humanidad como la divinidad de Cristo, es que ha dado pie a gran número de herejías cristológicas. Más adelante vamos a ver 1 o 2 temas hablando de herejías cristológicas, los ebionitas, los arrianistas. Hay un sinfín de herejías cristológicas. ¿Por qué se han dado estas herejías? Porque o la humanidad de Cristo la minimizan, o la divinidad de Cristo la maximizan, la minimizan. No han tenido el enfoque correcto a través de las edades y caen en herejías. Por eso es que es muy importante que entendamos la humanidad de Cristo, Jesucristo, verdadero hombre. Actualmente lo que está en duda en muchos círculos es la deidad de Cristo, no tanto su humanidad. Aunque la aceptación de su humanidad es al igualarlo con grandes maestros iluminados como Buda, Confucio y Mahoma. Sin embargo, como lo vamos a ver, la perfecta humanidad de Cristo va mucho más allá. Quiero que me ponga mucha atención. La gente no duda de la humanidad de Cristo. La gente, la gran mayoría, tiene que ser de verdad alguien ignorante. Aunque se digan ateos, por lo regular son ignorantes, aunque se creen muy científicos, pero tiene que ser un ateo mucho más ignorante de lo normal para que diga que Jesús ni siquiera fue real. El personaje histórico de Jesús es mucho más real y mucho más comprobado en la historia que cualquier otro personaje en el mundo. Tú no puedes decir que el Jesús histórico no es real, porque hay más pruebas de él que de la realidad de Alejandro Magno, que de la realidad de muchos otros reyes de la antigüedad. Entonces, la gente sí cree que Jesús existió, pero muchos creen que Jesús solamente fue un hombre. Es que él fue un gran hombre como Mahoma, como Buda, como Confucio. Gente que cree que ellos existieron, y si dicen que Jesús no existió, entonces están peor en ignorancia. Mucha gente sí cree en Jesús, pero creen en Jesús únicamente como un hombre. Su humanidad no tiene ningún problema, pero como lo vamos a ver, la humanidad de Cristo va mucho más allá de ser un ser humano normal. Lo primero que hallamos al abrir el Evangelio de Mateo, es decir, el Nuevo Testamento, es el árbol genealógico de Jesús como israelita. Mateo 1, del 1 al 17, después lo lee en su casa. No lo leemos todo, pero vaya a Mateo 1, del 1 al 17.
¿De qué nos habla Mateo 1, del 1 al 17? Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y comienza a narrar las generaciones de Jesucristo, empezando por Abraham, que engendró a Isaac, que engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, y así va dando generación tras generación, 42 generaciones, hasta llegar a Jesucristo. Vemos que Jesucristo humanamente era israelita. Por eso es que dice el libro de Juan que la salvación viene de los judíos, de aquellos de la tribu de Judá en Israel. Jesús existió como ser humano de la tribu de Israel, de la tribu de Judá en Israel. No solamente Mateo traza la línea genealógica de Jesús, Lucas también lo hace, lo empareja con la raza humana hasta llegar al primer ser humano creado por Dios, que es Adán. Ahora vamos a Lucas 3, 23 al 38. ¿De qué se trata la clase del día de hoy? De comenzar a entender la humanidad. Jesucristo, verdadero hombre, 100% humano, pero no un humano normal. Como lo vamos a ver, va mucho más allá de ser un gran maestro como Buda, como Confucio, como Mahoma. Lo supera y mucho. Mateo nos habla de Jesús como un ser humano de la tribu de Judá, o bueno, descendiente de Abraham. Lucas hace lo mismo. En Lucas 3, 23 al 38, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Y tú sigues leyendo y llegas al versículo 38 que dice, hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios, haciendo referencia a Adán como el primer ser humano, fue ascendiente directo. De hecho, no solamente de Jesucristo, todos los que estamos aquí somos descendientes de Adán. Y si usted no es descendiente de Adán, entonces solamente le queda ser descendiente de un chango. Entonces, no. Yo prefiero, ¿les acuerdan cuando veíamos esa clase y le decía del ateísmo? Hay gente que sí deja lugar a dudas. Tú los ves y dices, es que a ti sí te creo que vienes del chango, pero no es así. No volteo a ver a nadie, no empieza luego, el pastor lo dice por... No. Son muchos los textos que encontramos en la Escritura donde vemos a Jesús en su cualidad de hombre. Vamos a ver algunos. Empezamos a repartir textos rápidamente. Enrique, Mateo 4:4. Se forma ahí. Les vamos a prestar el micrófono para que se oiga, porque en las grabaciones no se oye. Mikey, por favor, Juan 1:14. ¿Reina Valera? ¿Hermana Reina Valera? No. Van a decir que soy discriminador, pero es que si no es Reina Valera, nomás no. ¿Hermana Mari, Reina Valera? Sí, perfecto, gracias. Juan 8:40, por favor, hermana. Bueno. Hechos 2:22, entonces, hermana, por favor. Hermana Cris, 2:22. Romanos 5:15, por favor, Ale Tapia. Primera de Corintios 15:21, por favor, hermana Mari Carmen. Primera de Corintios 15:21. Primera de Timoteo 2:5, ya lo leímos, dice, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mi hermana Rosario, Primera de Juan 4:2. Rápidamente, son las citas donde vemos que habla de la humanidad de Jesús, donde dice a Jesús como ser humano. No solamente en base a esto es que vamos a comprobar su humanidad, pero desde ahí empezamos a vislumbrar. Fuerte, por favor. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es. Jesús, ¿por qué dijo eso? Porque Jesús tenía hambre. Los seres humanos nos da hambre. A mí por lo regular tengo la mala costumbre de comer 3 veces al día, y si se puede más, mejor todavía. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo, hablando de Jesucristo, se hizo carne, hablando de la encarnación. Después, Juan 8:40. ¿Quién lo tiene? Fuerte, por favor.
Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Hasta ahí. Sí, hasta ahí nada más, la parte que nos interesa, no porque la Biblia no nos interese toda, pero para el tema dice Jesús, ahora procuran matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad. Jesús mismo tiene conciencia de él como ser humano. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dice varón aprobado, hablando de acerca de que es un hombre del género masculino, más específicamente. Romanos 5:15. Pero el don no fue por la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron de muchos, abundamos, mucho para la gracia de Dios, por la gracia de un hombre Jesucristo. De un hombre Jesucristo, Romanos 5:15. Ahora, 1 Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por un hombre. ¿Qué hombre? Adán. Y también por un hombre la resurrección. ¿Qué hombre? Cristo. Ahora sí, por último, 1 de Juan 4:2. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo Espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es por Dios. En esto conoceremos quién es cristiano. Si alguien dice que Jesucristo ha venido en carne, que es un ser humano, en otras palabras, es de Dios. La humanidad plena y perfecta de Jesús la vemos plasmada en la Biblia, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección. Si está apuntando, ponga inciso A. En su concepción y nacimiento. Desde que nace, desde antes de nacer, en la concepción hasta su nacimiento y hasta su muerte y resurrección, vemos que Jesucristo, su concepción fue virginal. Eso después lo vamos a ver en la encarnación. María, sin sostener relación alguna con un hombre, de manera milagrosa el Espíritu Santo la cubre y es ella preñada, impregnada y nace de esa forma Jesucristo. Esto vemos en Mateo 1:18, no vaya, y Lucas 1:35. Pero aquí es donde viene lo importante. Contra la opinión de muchos, su nacimiento se ajustó a las leyes fisiológicas de toda mujer que da a luz por el útero. Vaya a Lucas 2:23 para que entienda esto. Lucas 2:23. ¿Cómo nació Jesús? ¿Alguien sabe cómo nació Jesús? ¿Sabe qué opina la Iglesia Católica Apostólica Romana? Dice que María no dio a luz por el vientre, que se abrió por su costado la costilla. Milagrosamente Jesús salió dejando intacta la virginidad de María. ¿Sabía que ellos afirman eso? Por eso es que dicen María siempre... Como si sabíamos, ahora ya sabe por qué dicen eso, porque ellos, no solamente es que nunca conoció marido, sino que dicen que la forma en que María, ella dio a luz fue milagroso, que a lo mejor vino un ángel, o que se abrió por una costilla, o que cómo saldría, o que salió y volvió a cerrar, nada. La Biblia dice en Lucas 2:23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que dice que abriere matriz, hablando acerca de cuando Jesús es presentado en el templo. Lucas, el médico amado, y no por nada un médico es el que hace este señalamiento y no los demás evangelios, dice: ¿sabes cómo nació Jesús? Abriendo la matriz de María, así como nosotros fuimos dados a luz. No sé cuánto tiempo, la Biblia no lo especifica, si fueron 2 horas de labor de parto, si tuvo contracciones cada cuantos minutos, pero tuvo contracciones, tuvo dolores de parto, se le rompió la fuente y nació por vía natural. Tuvieron que cortar
cortarle el cordón umbilical, le quedó la marca de la cicatriz del cordón umbilical, que ¿cómo le llamamos? Ombligo, la marca es la primer cicatriz que tenemos los seres humanos, que nos cortan el cordón umbilical. Jesús tuvo ombligo, nació con ombligo, vaya, le cortaron el cordón umbilical. María estuvo en labor de parto. Dice la Biblia, todo varón que abriere matriz. ¿Por qué habría de mencionar Lucas esto si el caso de Jesús fuera la excepción? Si Jesús hubiera nacido como dice el dogma católico o algunos espiritistas, así como mágicamente María, como no queriendo, ¡ay!, salió. ¿Por qué Lucas o los demás evangelistas no lo incluyeron? Porque Jesús es 100% verdadero hombre desde su concepción y nacimiento. Inciso B. En sus facultades físicas y mentales. ¿Cómo podemos saber o cómo nos indica la Biblia que Jesús es un hombre? Vemos primero inciso A en su concepción y nacimiento, inciso B en sus facultades físicas y mentales propias de un ser humano. Lucas 2:40 ahí mismo dice, y después brinca al 52. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Vemos en Lucas que Jesús crecía en sabiduría y estatura. Se refiere que desde su nacimiento a la edad adulta, hasta llegar a la edad adulta, Jesús pasó por las etapas propias de desarrollo humano. Como bebé, tuvo que aprender a caminar, a sostenerse solo, como aprendió a leer y a escribir en el arameo de su época, aprendió en la edad adecuada a hablar, tuvo que aprender hasta ir al baño él solo. Negar esto da pie a una herejía llamada monofisismo que más adelante vamos a estudiar. Vemos en Lucas, déjese lo apunto aquí, Lucas 2:40 y 2:52. Que Jesús crecía en estatura y en sabiduría y en conocimiento. Cuando Lucas, no por nada Lucas era médico y hace este tipo de aclaraciones. Lucas dice que crecía en estatura, significa que nació, vaya, pequeño y que fue pasando por todas las etapas. Mucha gente, y se llama monofisismo, esa herejía, piensa que Jesús llegó como ser humano, creció y que Cristo divino vino a la humanidad de Jesús, de un Jesús humano en la cruz. Ya cumplió con el sacrificio y después el Cristo divino regresó al cielo. Esto no es así. Jesucristo como ser humano desde el principio, como Dios y como ser humano, vemos, Él tuvo facultades físicas y mentales. Inciso C, tuvo necesidades propias de un ser humano. Por los evangelios sabemos que Jesús primero tuvo hambre, Mateo 4:2. Vamos rápidamente. Mientras siga la lluvia las voy a leer yo, si quieren apagar el otro micro para que se escuche bien. En su casa lee Lucas 4:2. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo ¿qué? Hambre. También tuvo sed. Juan 4:7. Un espíritu no puede tener hambre. Un espíritu no puede tener sed. Un espíritu no se cansa, no tiene frío, no tiene sueño. Jesús no era solamente un espíritu. De hecho no era espíritu. Tenía espíritu, pero no era espíritu. Tuvo sed. Juan 4:7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo,
dame de beber. Si usted lee todo el contexto, el Señor de hecho hasta estaba cansado. En el 4:6 leemos, estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, ojo, significa que había caminado tanto que como usted y yo, si usted se fuera caminando de aquí, no sé, a Puente Rojo, no, está cerquita, de aquí a... ¿Mande? A Sendero, ándale, si se fuera caminando de aquí a Sendero, llegaría como cansadito, ¿verdad? Es a lo que se refiere, para que no diga, ya ve como si es bíblica la de Jesús Adrián Romero, cansado del camino. No, esa canción no habla de eso, cansado del camino. Dice el versículo 6 y 7, vamos a leerlo, tuvo hambre, tuvo sed y se cansó. Estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, como era como la hora sexta, era el mediodía, cuando más pega el sol. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Por lo regular, cuando estás cansado, ¿qué te da? Sed, por lo regular. Vemos que él también tuvo frío. Vaya Juan 10, 22 y 23. Hambre, sed, se cansó, tuvo frío. Juan 10, 22 y 23. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, no, hasta aquí nada más, el 22. Hace referencia el evangelista Juan, vaya, el apóstol, que era invierno, haciendo referencia a que hacía frío, no que literalmente se moría de frío Jesús. Vemos que también tuvo sueño, Mateo 8:24. Mateo 8:24. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Jesús, ¿qué hacía? Dormía. ¿Por qué duermes? Pues porque tienes sueño. No hay más. ¿Todo eso es propio de los seres humanos? Sí, por supuesto que sí. Inciso B. Sentimientos y emociones humanas. Jesús, como lo vemos en la Escritura, tuvo sentimientos y emociones propias de un ser humano, como las nuestras, no más débiles, sino más finas y fuertes, porque Él no estaba contaminado con los pecados de la carne, ni mucho menos con el pecado original. ¿Qué emociones fueron estas? Juan 11:35, no vaya, es el versículo más corto de la Biblia, dice, Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Por su amigo Lázaro que había muerto. Él tuvo compasión, Marcos 6:34. Sé que es compasión, compadecerte. Dice que antes de leer Marcos 6:34, yo no sé si usted ha visto las noticias, la doble moral de la sociedad está cada vez más en decadencia. Cada día hay cerca de 9,000 abortos tan solo en los Estados Unidos. Tan solo en el mismo día en que murió este gorila, no sé si usted vio las noticias, que cayó un niño con un gorila y tuvieron que sacrificar al gorila. El día que este niño cayó en la jaula del gorila, hubo 62 asesinatos, me parece, tan solo en Chicago. 9,000 abortos en los Estados Unidos. Hay más de 700 refugiados sirios que son bombardeados cada día. ¿Y sabe por qué se paró de pestañas el mundo?
por un gorila. ¿Por qué sale esto? Porque eso es compasión. Yo no digo que esté bien matar a los animales. De hecho, la Biblia dice que tengamos cuidado de nuestras bestias. Tú tienes un perro, un gato, un caballo, lo que tengas. No, luego voltean a ver, ya ves, te voy a cuidar, dice. Si tú tienes un perro, un gato, o si tienes lo que sea de animal, la Biblia dice que debes de tener cuidado de tus bestias, debes de tener cuidado de tus animales. Yo no digo que esté bien matar a un gorila, pero fíjense cómo es la doble moral de la sociedad hoy en día, que por un gorila se paran de pestañas, y por tan solo con ese niño que se salvó, no dicen gracias Dios, porque se salvó ese niño. ¿Por qué le digo todo esto? Porque eso es compasión. Siente muchas veces la gente de allá afuera más compasión por un animal que por una persona. Y eso es tremendo. Jesús tuvo compasión, sí, no solamente de los animales, sino de las personas. Marcos 6:34 dice la Escritura: salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué dice que tuvo? Compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús veía a la gente y tenía compasión. ¿Se acuerda que de hecho lo vimos en el discipulado? Que la gracia cambia nuestra manera de evangelizar. No solamente ves prospectos, no solamente ves a alguien que puede aceptar a Cristo. Tú ves a la gente como Cristo la veía, la ves con compasión. Dices, caray, si no fuera por la gracia de Dios yo estaría igual o peor que esa persona. Gracias, Señor, quiero llevarle de tu gracia. Jesús tuvo compasión. Jesús también se enojó. Juan 2, 14 al 17. De esto hablábamos un poquito el día domingo, cuando hablábamos de la mansedumbre. Decía, la gente asocia mansedumbre con debilidad en el mundo, pero se necesita ser fuerte, valiente, arrojado, osado para ser manso. Juan 2 del 14 al 17, del 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Jesús estaba enojado. No como dice Cash Luna, porque los cambistas no diezmaban. ¿Sí sabía que él dice eso? Creo que es Cash Luna o no sé, ya perdí la cuenta. Jesús se enojó porque ellos tenían ganancia y no diezmaban su ganancia. No es verdad. ¿Sabe lo que hacían estos hombres? Llegaba la gente con su ofrenda y decía: traigo mi ofrenda al templo. Entonces ellos lo detenían y decían: ¿qué crees? Tiene defecto. No te la va a aceptar el sacerdote. Y obviamente estaban en contubernio. Entonces decían: déjamelo aquí y yo te vendo uno que sí lo va a aceptar. El hombre dejaba su sacrificio, le compraba, iba y ofrecía. Y ese mismo que él le compraban, lo ponían ahí para venderlo a los que seguían llegando. Negocio redondo. Entonces, ¿y qué hacían los cambistas? Llegaban y decían: voy a dejar mi ofrenda. Y le decían: oye, ¿qué crees? Traes dinero griego y aquí solamente aceptamos euros. Entonces, yo te lo puedo cambiar a la par. Obviamente no, ¿verdad? Aceptaban moneda, denarios, de hecho. O sea, te lo puedo cambiar, pero yo no te lo puedo pagar a la par. Lo que pasa es que estamos en el templo y tú tienes que entender. Y se los pagaban a bajo precio. Eso era ser corruptos. Eran una bola de corruptos. Por eso es que Jesús llegó y les decía el domingo: oigan, chavos, ¿se pueden salir, por favor? Sí, dice así. Dice que hizo azote de cuerdas, que tomó un látigo, los empezó a aventar, les tiró sus mesas y les dijo: lárguense de la casa de mi padre. Vemos que también se entristeció. Mateo 26, 37 y 38. Todas estas son emociones y sentimientos propios de un ser humano.
Mateo 26, 37 y 38. Ya vimos que lloró por su amigo Lázaro, tuvo compasión de la multitud, se enojó en más de una ocasión y se entristeció. Ya lo tiene, dice la Biblia. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, en tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Por qué? Porque era un ser humano. Estos son emociones y sentimientos propias de un ser humano. Inciso E. En la agonía, en el huerto de Getsemaní, vemos en la vida de Jesús, desde que nace hasta toda su vida adulta, llegando ya vamos hasta su muerte y resurrección, cómo fue un ser humano. En Lucas 22, 44, vamos rápidamente. Lucas 22, 44. Vemos que Jesús sufrió agonía en el huerto de Getsemaní. Y estando en agonía, Jesús oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Lucas usa la palabra agonía, del griego agón, significa lucha, conflicto, angustia. Esta palabra habla de una extrema tensión emocional y una grave angustia. El conflicto que tuvo en la mente de Jesús fue extremadamente intenso. La angustia emocional y moral de tener que decidir entre seguir la voluntad del Padre para la redención o seguir su instinto de conservación y tratar de evitar la muerte. Todos los seres humanos nacemos con ciertos instintos. ¿Por qué usted cuando va al metro, por ejemplo, o se sube a una azotea ya de cierta edad, los niños pequeños tal vez no lo hagan, por qué muchos no nos acercamos a la orilla o no nos hacemos como que nos dejamos caer? ¿Nos da miedo? No, se llama instinto de conservación. ¿Por qué usted no va en las noches a Tepito con un fajo de billetes? ¿Por qué no hace tantas cosas que se pueden hacer para poner en riesgo su vida? Porque dice, pues porque no soy tonto. No, porque tienes instinto de conservación. Todos los seres humanos nacemos con instinto de conservación. Jesucristo no fue la excepción. En su mente había un conflicto. ¿Sigo la voluntad del Padre? ¿Hago su voluntad y redimimos a la raza humana? ¿O conservo mi vida? Era tan intenso el conflicto en su mente que dice la Biblia que comenzó a sudar grandes gotas de sangre. Además, el sudor de gotas de sangre es una prueba más de que Jesús fue completamente un ser humano. Un espíritu no tiene sangre. El hecho de sudar sangre en la medicina es conocido como hematidrosis. Hematidrosis, sí. Se trata de una respuesta a un estrés máximo. Se ha presentado en personas que saben que van a morir de manera dolorosa, como en condenados a muerte o en situaciones de guerra. Cuando tienes este hecho de sudar sangre, quiere decir primero que estás en una situación extremadamente de estrés muy grande. Y lo segundo, las grandes gotas de sangre que pasan por tu cuerpo dejan la piel extremadamente suave y tersa, como la piel de un bebé. ¿Has tocado la piel de un bebé? ¿Cómo se siente bien suavecita en comparación a la nuestra? Ahora añádele a esa piel suavecita los latigazos que tuvo que sufrir pocas horas después. Por último, inciso F, ¿te das cuenta cómo en la agonía
en el huerto del Getsemaní se nota su humanidad. Inciso F, los padecimientos de la cruz. La muerte por crucifixión era tan dolorosa y espantosamente horrible que hubo necesidad de crear una palabra para describir los dolores sufridos por los condenados a muerte de esta manera vergonzosa. Era tal el dolor que provocaba la muerte de cruz que dijeron hay que inventar una palabra. La palabra es excruciante. En esa época más o menos se inventó la palabra excruciante para hablar de los dolores y de los horrores de la cruz. Antes de comenzar el suplicio de la crucifixión, era costumbre dar una bebida narcótica, vino con mirra e incienso a los condenados con el fin de mitigar un poco su dolor. Cuando presentaron este brebaje a Jesús, él dijo no. Vaya a Marcos 15, 23. Era tan doloroso que los soldados, de una manera humanitaria, decían, ¿sabes qué? Dales este brebaje, los va a narcotizar, los va a hacer que se sientan adormecidos y así no sufran tanto. Pero Jesús no tomó de ese brebaje. Marcos 15, 23. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esto es importante, pues la Escritura dice que Cristo gustó la muerte por nosotros. Hebreos 2:9. Vamos rápidamente. Jesús gustó la muerte por todos nosotros. ¿La probó? No, va mucho más allá. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El gustar no es precisamente probar un poco como de algún alimento o bebida para ver a qué sabe. Habla de sufrir la muerte sin atenuantes. En la cruz Jesús derramó su sangre y su corazón fue literalmente roto por todos nosotros. Vaya ahora a Juan 19:34. ¿Sí se alcanza a escuchar todavía bien? Sí. Yo digo, no, la lluvia ya se... Yo, ¿sí me escucho bien todavía? ¿Quién dijo eso? Esto es muy importante, que Jesús no haya tomado mirra y vino porque Él gustó la muerte por todos nosotros. Significa que Él sufrió cada parte del dolor que nos tocaba a nosotros. Tú no puedes sufrir a menos que seas una persona con nervios, con carne, con huesos, con piel. No podría sufrir. Si Él hubiera sido solamente un espíritu, no le hubieran dolido los latigazos, no le hubieran dolido los azotes, no le hubiera dolido el cargar la cruz o el estar colgado en la cruz. Cuando la Biblia dice que gustó la muerte por nosotros, dice que sufrió todos los horrores de la cruz en nuestro lugar, y ahí derramó sangre. Un espíritu no derrama sangre. Juan 19:34. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Los médicos han concluido que a Jesús literalmente se le partió el corazón. Ellos, los soldados que vieron, Juan el apóstol,
él no sabía lo que era plasma y glóbulos rojos. Hoy en la actualidad los médicos saben lo que es el plasma y los glóbulos rojos. Ellos dijeron, le abrimos el costado, salió sangre y agua. Lo que salió fueron los glóbulos rojos que le dan el color rojo a la sangre y el plasma, que es el líquido de la sangre. Se separaron. ¿Por qué se separaron? Porque el corazón de Jesús no solamente se detuvo, sino que se rasgó, se abrió, dejó de bombear, y a la hora de dejar de bombear y abrirse, el plasma y los glóbulos rojos se separaron. El corazón de Jesús literalmente lo partimos en dos. Jesús sufrió la muerte de cruz como todo un ser humano. Surge la pregunta, ¿por qué? La respuesta la vemos en su palabra. Vaya a 3 últimas citas. Isaías 53:11. ¿Por qué Jesús pasó todo esto en la cruz del Calvario? Por amor. Isaías 53:11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabes que Jesús, cuando estaba en la cruz, Él dijo, estoy pasando una aflicción muy grande, pero yo voy a ver el fruto de lo que estoy pasando? ¿Sabe quién es ese fruto? Nosotros, los que somos salvos por su sacrificio. Él dijo, yo voy a sufrir, pero estoy viendo a los que voy a salvar y que van a ser parte de mis elegidos. Romanos 5, 6 al 8. Romanos 5, 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los pecadores, impíos, sinónimo de pecador. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. ¿Sabe por qué estaba gozoso? ¿Por qué decía el fruto de mi aflicción? Por el amor tan grande y tan incondicional que Él tiene. Una última cita, Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Nos habla de algo muy parecido a Isaías 53:11. Dice, pon los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo que tenía delante de Él? Nosotros. ¿Sabe que le daba gran gozo, satisfacción plena el decir, estoy dando mi vida, pero la estoy dando por mis hijos, por aquellos que van a creer en mí, porque los elegí desde antes de nacer? ¿Sabe por qué Jesús? Ya después en las siguientes clases vamos a ahondar la siguiente clase en cuanto a la humanidad de Cristo. Quedémonos con la última. Prueba de la humanidad de Cristo son los padecimientos de la cruz. Grandes padecimientos. Fue necesaria inventar una palabra para esos padecimientos que fue excruciante. La muerte de cruz era lo más vergonzoso para esa época. Los ciudadanos romanos no podían morir en la cruz porque era vergonzoso. Morir en la cruz era estar al menos de 3 a 12 horas en agonía, colgado, exhibido para vergüenza. No se podían parar para respirar bien, los pulmones se les oprimían. Por eso es que a muchos les rompían las piernas para que ya no se levantaran a tomar aire y murieran ahogados. Pero a Jesús no fue necesario, pues Él derramó su sangre por el gozo puesto, por el ver cumplida el gozo de su aflicción. Cierre sus ojos, por favor. Reflexione solamente en esta última parte, o sobre todo en esta última parte, y dé gracias a Dios.
Porque el escritor de Hebreos nos dice que Él gustó la muerte por todos nosotros. Significa que a nosotros nos tocaba pasar por todo lo que pasó Cristo. No literalmente íbamos a ir a morir a una cruz, pero tendríamos que haber pasado toda una eternidad en la llama de fuego, en el lago de fuego. Y ni aún así se terminaría de pagar por nuestros pecados. Por eso es que el purgatorio es una blasfemia. Sería hacer menos el sacrificio de Cristo. Si pagando un tiempo en el fuego podíamos ser salvos, ¿para qué Dios mandó a su Hijo? Si con que tú y yo sufriéramos en el fuego nos podíamos salvar. Aquellos que no son salvos, aquellos que rechazan la oferta de amor, el arrepentimiento, aquellos que rechazan el creer en Jesucristo, no tendrán ese gozo, ese amor, esa eternidad conociendo a Dios. Nosotros que somos salvos, le agradecemos a Cristo por haber gustado los dolores de la muerte en nuestro lugar, como un ser humano. Un espíritu no derrama sangre, un espíritu no tiene carne, hueso, nervios, piel, corazón, barba que le arrancaron. Fue 100% humano su sufrimiento y no lo atenuó. No tomó ningún narcótico, ninguna droga que no le hiciera sentir dolor. Hay gente que dice que Jesús fue entrenado en la India para no sentir dolor o que tomó ciertas drogas. Esto es una mentira y una blasfemia. Él gustó la cruz, la muerte por todos y cada uno de sus hijos, como un ser humano. ¿Por qué? Por amor, por el inmenso amor que Él nos tiene. Porque aun siendo nosotros pecadores, aun siendo nosotros viles, despreciables, Él no escatimó. Y dice la Biblia que Él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Él nos miraba hacia la eternidad y desde la eternidad. Y lo hizo por amor a nosotros. Solamente nos resta decir, Señor, gracias, porque todo eso que tú sufriste, aún fue necesario inventar una palabra para el gran dolor y sufrimiento que se pasaba en ese lugar. Era necesario que nosotros lo pasáramos, Señor. Si no fue así, fue por tu infinito, tu inmenso, tu amor incondicional para con nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Solamente podemos decirte que te amamos, y aún eso es porque tú nos amaste primero en esa cruz. Si nosotros hoy te amamos es porque tú nos amaste primero. Si te seguimos es porque tú nos trajiste de la mano a los pies de Cristo. Si te servimos es porque tu gracia provoca eso en nuestro corazón. Nada tenemos ni viene de nosotros mismos. Todo es por ti, en ti y para ti, Señor.